Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, admitió a trámite una denuncia presentada por la activista Pamela Troya y el abogado Santiago Begdach por presunta infracción electoral muy grave con causal de destitución en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, Yadira Saltos y Augusto Verduga, y los suplentes Belka Párraga y Eduardo Franco Lord. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Santiago Begdach, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Pamela Troya y usted, Santiago Begdach, indicaron en su denuncia que la promoción electoral para la elección de los consejeros en febrero de 2023 de los candidatos de la denominada Liga Azul fue impulsada por el Movimiento Revolución Ciudadana. Señalaron además que los ahora vocales del Consejo de Participación incurrieron en una infracción electoral grave por no cumplir con la normativa vigente. ¿Cuáles son las pruebas que presentaron ustedes justamente para probar que se utilizó un movimiento político en campaña para llegar al Consejo de Participación Ciudadana? Gisela, hay que recordar puntualmente que ya existe jurisprudencia al respecto, dado que el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, después de haber sido destituido por la Corte Constitucional, también es destituido por el Tribunal Contencioso Electoral y puesto una sanción de perder sus derechos políticos por 4 años y una multa de $22,000. Sobre la base de esta jurisprudencia hemos argumentado nuestra denuncia y hemos puesto algunos nuevos criterios. Por ejemplo, un reporte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que dice que en el cierre de campaña del correísmo, en este caso la candidatura a la prefectura de Marcela Aguiñaga, se repartieron panfletos con las caras de Augusto Verduga, Belka Párraga, Eduardo Franco Loor y Sócrates Verduga. Entonces, esto es un claro incumplimiento de lo que dicta la normativa, el reglamento de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero puede especificar, doctor, qué dice la ley sobre el proselitismo político para los candidatos del Consejo de Participación? ¿Existe en realidad la normativa, es decir, es clara sobre la campaña de los candidatos al Consejo para que sobre lo que se puede hacer, por ejemplo, a través de redes sociales? Existen dos argumentos legales bastante claros. El primero es el artículo 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que indica que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden utilizar ningún tipo de promoción electoral que no sea la que dé el Consejo Nacional Electoral. Y lo propio, el reglamento para las candidaturas del Consejo Nacional Electoral. Y sobre esto hay algo muy importante. El Consejo Nacional Electoral invierte en cada candidato precisamente para hacer esta promoción electoral un valor que sale en las pautas de radio, de televisión, y que encima más de esto, parte de nuestra denuncia es decir que estos silogismos que se usaron en los spots publicitarios de los denunciados son similares de similares características de la Revolución Ciudadana, diciendo las mismas cosas, usando los mismos colores, y eso está en la sentencia que tiene ya sancionado Allen Berbera. Entonces, toda esta simetría que existe entre lo que hicieron los candidatos de la denominada Liga Azul versus la sentencia que tiene ya Allen Berbera nos da a entender que existe una infracción muy grave, y por eso ya ha sido calificada por el TCE y tenemos la audiencia para el próximo 24 de julio. Pero, doctor, ¿realmente se ha cumplido el principio de apolitización del Consejo de Participación? Porque, por ejemplo, usted fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora es abogado de Construye. ¿No intentó entonces usted también llegar al Consejo de Participación aún cuando tenía cercanía con un movimiento político?
Yo no tenía cercanía para ese entonces con Construye. Yo soy invitado después de las elecciones en las que participé y que se dieron las elecciones anticipadas al movimiento, y ahora sí soy parte de una organización política. Cuando fui candidato, a mí no me han podido demostrar un solo mensaje, un solo tuit de Construye o que yo haya estado en algún meeting político de la organización para yo relacionarme y tener más votos. Es más, voy a mencionar algo, Gisela, y qué bueno que lo toca. Fernando Villavicencio fue mi jefe directo, yo fui secretario de la Comisión de Fiscalización y él nunca metió un solo tuit en apoyo a mi persona por respeto a lo que decía la normativa, porque no podíamos intencionar a asociar con una línea política estas candidaturas. Una cosa es tener una ideología y otra cosa es promocionarse con una organización política, y en este caso tener la afinidad que es obvia y notoria que tienen, por ejemplo, el señor Sócrates Verduga, que ya hasta se está promocionando como candidato a la presidencia de la República. Ahora, por la Revolución Ciudadana. Entiendo también que, de hecho, Pamela Troya también fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque esto levanta las sospechas de que si buscan tal vez llegar al Consejo de Participación a través de la destitución de los vocales y suplentes. Mire, en este caso ni Pamela ni yo tenemos el número de votos o estamos en el orden para poder asumir estas funciones. En lo personal, hablando por mí, no es mi interés llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que sí es mi interés es hacer un poco de justicia y sentar un precedente para que de aquí al 2027 no vuelvan a darse estas arbitrariedades que han desfavorecido a los 45 candidatos que hicieron, muchos de ellos, una campaña honesta y honrada como manda la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país ya necesita darnos un baño de justicia y que no vengan a pintarse la cara de que son muy honorables y son muy honestos cuando son unos tramposos y por eso han llegado al puesto. Ahora, el legislador de la bancada correísta en la Asamblea Nacional, Roberto Cuero, interpuso una solicitud de juicio político en contra del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, aduciendo algunas causales, ¿no? El correísmo intenta presionar al Tribunal Contencioso Electoral por la denuncia en contra de los vocales del Consejo de Participación, ¿cree usted? Bueno, yo creo que esta es una medida política que está en todo su derecho. Sin embargo, este juicio político, en caso de darse, tendrá que ponerse a la cola de dos situaciones. Ponerse al final de la cola de los juicios que se están tratando y luego ser tratado en un periodo que no sea catalogado electoral como en el que estamos. Entonces, esto ya pone otro tipo de situaciones en el escenario político. Si es que creen que tal vez podían evitar que el juez califique la denuncia con esta medida, pues creo que no lo lograron y la denuncia ha sido calificada. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias, Gisela, siempre atento. Estuvo con nosotros Santiago Begdach, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.